Pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, mi Lalo, gracias a Dios. Gracias, ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, Pastor. Es un gusto tenerte acá. Sabes que tenemos comúnmente estos tiempos en la sala de tu casa y ahora pues hemos querido hacerlo para que poder aportar, ¿no?, un poco a los hermanos y que les sea de bendición y ayuda lo poco que podamos platicar, Pastor. Sabes que a este tiempo le hemos llamado teología práctica, ¿no? Queremos hablar un poco de teología, pero de la manera práctica en cómo llevarlo a nuestras vidas, no solamente que se quede en la letra o en lo que podamos aprender, sino que sea en nuestra vida. Entonces, Pastor, vamos a comenzar, ¿no? Tenemos 30 minutos para hacerlo. Como platicábamos esta primera ocasión, nos escribió un hermano que se llama Juan Santiago. Este hermano nos escribía de Francia, Pastor. El hermano quería pedir consejos, ¿no? Sabemos que por gracia de Dios, pues pastoreas la iglesia donde somos miembros, fundador del Ministerio del Cordero es Digno, representante en Jalisco, ¿no?, de Living Waters español. Y el hermano nos escribía consejos prácticos, Pastor, que pudieras dar a los hermanos para evangelizar en las calles con eficacia, amor y bajo la guía del Espíritu Santo, Pastor. Sabemos gracias a Dios, la experiencia que el Señor te ha dado. Entonces queremos que nos cuentes un poco, Pastor. Gloria a Dios. Pues antes, como decías, qué bendición que el Señor nos permita llevar las pláticas de la sala, de mi casa a tu casa, ahora por este medio, y que sea el Señor obrando para poder ser de bendición al menos a uno del pueblo de Dios que esté por ahí. Y qué bendición recibir de nuestro hermano Juan desde Francia esta inquietud, y doy gracias a Dios que él tenga el hambre de poder llevar a cabo la gran comisión. Y como bien comentabas, hay mucha teología, gracias a Dios, pero creo que falta mucha teología práctica. Y espero que el Señor sirva de nosotros para poder ser de utilidad a los hermanos. Y bueno, respondiendo a la pregunta, creo que tenemos que ir a la Biblia para poder saber con precisión qué es lo que el Señor dice con respecto a compartir el Evangelio. Y sin duda creo que es tan clara la palabra, y a la vez también sé que es tan olvidada, porque con el gran amor que hoy hay por la Escritura y los recursos que nos enseñan teología y doctrina, también hay una escasez de obreros que estén expandiendo el reino a los perdidos. Creo que hay una sobreinformación a la iglesia del Señor, pero desde la antigüedad vemos que Él nos llama a salir del campamento. Y justamente si vamos al Evangelio de Marcos, en la última porción, en el capítulo 16, versículo 15, como también en Mateo 28, todos nosotros conocemos, dice el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y justamente creo que la primera respuesta, el por qué o cómo, es porque Él nos ha ordenado. Y cómo, pues simplemente en el poder del Señor. Él nos ha dicho antes en el Evangelio de Mateo que justamente toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Entonces creo que eso nos ayuda bastante a poder ir con confianza, no en nuestra fuerza, no con nuestras palabras, sino en la fuerza del Señor y con la palabra del Señor. Y justamente este mandato que vemos en el Evangelio, id por todo el mundo, bueno, id es lo contrario a quedarse, como decía un misionero en la antigüedad. Y esto obviamente nos está señalando que tenemos que salir. Creo que ahora las redes sociales han ayudado muchísimo a la iglesia para crecer en conocimiento, pero a la vez también ha sido como una espada de dos filos. Por un lado, está ayudándonos el Señor aniquilando nuestra ignorancia, pero por otro también nos está empujando a salir con ese conocimiento que Él nos ha dado a anunciar el Evangelio a los demás. Y de hecho podemos ver en la obra misma del Señor Jesucristo cómo su misión es ser enviado del Padre a predicar las buenas nuevas. Desde que Él llega en su ministerio y se inaugura, Él dice: arrepentíos y creed. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos enviados a dar? El mensaje del Evangelio. Entonces, a primera vista podríamos ver que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y creo que hay bastantes personas que dicen: bueno, eso fue
propio para los apóstoles. La realidad es que sí, y gracias a Dios que ellos de una u otra forma, por la soberana voluntad de Dios y también el Señor llevándolos a eso, lo hicieron, y el resultado es que estamos aquí nosotros. Gracias al Señor por las vidas de esos hombres. Ahora, ¿qué sigue? Si el Evangelio ha llegado a nosotros, ¿cómo nosotros podríamos guardarlo para nosotros? Hay una porción que me llena de gozo a mí leer siempre, y justamente la hemos estado recordando en estos últimos días de estudio, los días lunes, y es el apóstol Pablo a los Romanos. Y justamente en el capítulo 1, versículo 13, está el contexto un poquito más amplio desde ahí. El apóstol Pablo está manifestando un deseo ferviente que tiene de ir con la iglesia de Roma. Y punto número 1, él quiere ir a predicar el evangelio a la iglesia. Pero a la vez también dice a partir del versículo 13, no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes. Y entre paréntesis dice, pero ahora he sido estorbado. El deseo de Pablo justamente es ir. Por obediencia sin duda, más Pablo no hace mención por obedecer, sino porque esa obediencia, evidentemente el Espíritu Santo tratando con Pablo, lo lleva a hacerlo, pero no por imposición, al menos en esta ocasión, aunque él dirá, me es impuesta necesidad después, sino que aquí él está diciendo solamente tengo gran deseo de ir con ustedes a compartir el evangelio, pero en el versículo 14 habla no únicamente de la iglesia en Roma, aunque está conformada por supuesto de griegos en su mayoría y hombres sabios. Él hace alusión aquí al pueblo en general que está en Roma y dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, y agrega algo, soy deudor. Y sin duda creo, por el contexto del que está hablando, que él siente que está en deuda con el Señor, pero obviamente sabe que jamás va a poderle pagar al Señor. Mas sin embargo sabe que el deseo del Señor, que le ha otorgado el mismo deseo por gracia de Dios a Pablo, lo lleva a sentirse deudor con toda alma perdida. Y él dice, tanto griegos, no griegos, sabios o no sabios, es decir, quiero predicar a todos. Hablando en el contexto de en donde se encuentra la iglesia, pues está en el Imperio Romano, y estamos hablando justamente de un pueblo que era aborrecido por los judíos, los gentiles, tanto como Pedro, que nos ha manifestado el Espíritu Santo a través de su experiencia, que es tan terrible predicarle a un gentil como comer cerdo. Pero ahora Pablo ha entendido lo que es gracia para él. Él nos ha dicho que él es el último de los apóstoles, como un abortivo, que era un perseguidor de la iglesia, y por supuesto que está señalando la misericordia y el favor de Dios para con él. Entonces, siendo receptor de gracia, él quiere dar gracia, y él dice, soy deudor. El deseo de Pablo es ir con la iglesia de Roma a predicar el evangelio, pero también sin dudas a predicar a todos los que estén en ese lugar. Entonces creo que ¿qué nos puede mover a nosotros? Sin duda la ordenanza. Pero si lo dejamos solamente en la ordenanza, tal vez sin darnos cuenta podríamos a llegar al punto de ir a predicar el evangelio porque es una orden. Como religiosidad, ¿no? Religiosidad, sin duda es eso, es una orden. Pero si estamos entendiendo lo que es gracia, esa orden no me es a mí una carga que debo llevar, sino más bien esa orden es una bendición para mí, porque sé que puedo llevar de lo que yo recibí. He recibido gracia, yo voy a llevar gracia. ¿A quiénes? A los perdidos. Entonces, es un tipo de situación en la que la iglesia se encuentra hoy muy peligrosa, porque evidentemente hay más predicadores en este tiempo que lo que había hace 10 años. Podemos ver en las redes sociales que son muchos los que están predicando el evangelio. Mas, sin embargo, sí es importante examinar qué es lo que me mueve a predicar el evangelio. Hemos escuchado muchos predicadores, hombres que el Señor ha permitido que sean conocidos, y escuchamos una y otra vez, es una orden, eso es lo primero, sí, pero es muy diferente obedecer a una orden porque es una orden, a obedecer esa orden porque viene del Señor. Y por la gratitud que yo siento hacia Él, yo quiero hacer lo que Él dice sin que me sea algo gravoso, sino al contrario, el privilegio. El apóstol Pablo una y otra vez nos recuerda eso. En el versículo 16 de esta misma carta dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación.
Y cuando pensamos en vergüenza, creemos que es que tengo algo de, tal vez de timidez al momento de predicar el evangelio, pero no, esa palabra avergüenzo habla de no solamente no sentir a lo mejor un peso tan grave porque soy tan tímido que no soy capaz de hacerlo, sino que en realidad deseo hablar del evangelio de Cristo. No hay nada que me pueda detener porque es el evangelio de Cristo, porque me gozo en Cristo, me glorío en Jesucristo, pero también dice el texto porque es el poder de Dios para salvación. Y si nosotros evidentemente vemos el pecado en el mundo, viendo primero el nuestro, quiénes éramos, lo que Él ha hecho, habiendo estado muy perdidos o no tan perdidos en cuanto a la práctica de pecado, creo que sin duda todos, una vez que llegamos a Cristo, podemos saber que nuestro corazón es terrible y que, como decía Pastor R.C. Sproul, que pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos. Entonces, a raíz de conocer esa verdad de nuestro corazón corrupto y las consecuencias que hay al morir por nuestro corazón corrupto, y recibir la noticia del Señor que Él quiere dar misericordia a los hombres y que por el mensaje del evangelio, que es gratis para nosotros y también para el receptor, no hay algo más emocionante y gratificante que saber que podemos llevar el evangelio y que el Señor puede salvar aún al peor de los perdidos. Creo que un peligro también que se suma a esto es que, sabiendo que Él es soberano en elegir, nosotros podemos pensar por el Señor y estar determinando quién es elegido y quién no, cuando en realidad no sabemos. Recordábamos hace un poquito la historia, una de las tantas historias de el pastor George Mueller, y el hermano estuvo predicando el evangelio durante muchos años a los huérfanos que él atendía y servía, miles de huérfanos, y él estaba tan seguro del poder del evangelio que decía: voy a ver a miles de estos niños en el cielo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y la fe que había recibido el Señor era tal que gran parte del ministerio, sumado a la oración, porque era un hombre de mucha oración y fe, era justamente no dejar de anunciar las buenas nuevas de salvación. Al punto que él durante años anunciaba el evangelio, aún cuando muchos de aquellos que les anunciaban no eran convertidos a sus ojos, pero él no cesaba de creer que el evangelio era poder de Dios para salvación. Creo que si el hermano hubiese pensado en base al resultado de no responder al evangelio de inmediato, él no es elegido, hubiera dejado de perseverar. Pero hay alguna historia que se cuenta por ahí de 3 jóvenes por los que él oraba y predicaba, y 2 de ellos no fueron convertidos sino hasta que iba a morir, y el último hasta el día que murió. Entonces, evidentemente la Escritura nunca nos dice que yo debo de pensar que el evangelio va a producir fruto de inmediato, sino la única tarea que se me manda es predicar, y el tiempo y la conversión y todo lo demás solamente le compete al Señor. Pero creo que uno de los consejos que podría dar a mi hermano y a todos los demás que escuchen es recordar la gran misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Recordar que cuando leemos de la Escritura que Él va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia y se va a compadecer de quien Él quiera compadecerse, es una gran noticia. Porque esto quiere decir que no depende del hombre, como bien Pablo dice, no depende del que quiere o del que corre, sino de Él que tiene misericordia. Entonces el evangelio es predicado a cualquier persona y el Señor salvará a quien quiera, cuando quiera, como quiera, pero el evangelio debe ser predicado. Entonces yo pienso que también a su vez hay algunos factores que influyen en que no se predique el evangelio como debería de estar siendo predicado. Creo que debería de ser predicado por cada creyente, sin duda, porque esto no se trata del don del evangelismo, sino se trata del don del perdón y de la gracia que nos ha sido dada, y esto lo debemos de compartir. Pero creo que sin duda el miedo puede ser, tal vez la vergüenza también, tal vez el temor a la respuesta de las personas o cualquier otra cosa meramente que trata acerca de los hombres y su condición. Mas sin embargo, el hermano Ray Comfort en la serie Los Pasos del Maestro recuerda algún ejemplo maravilloso, hablando acerca de este bombero que está afuera de una casa que se incendia, y ahí adentro hay una familia, hay un padre, una madre, hijos, y este bombero tiene todo para poder apagar el incendio, pero él se coloca sus
audífonos, se sienta a escuchar un poco de música mientras la casa se está quemando. Y realmente consideraríamos a este bombero un hombre muy negligente, muy malvado y digno de cárcel o aún de muerte. Mas, sin embargo, creo que aún el ejemplo que nosotros vemos en la Escritura con respecto a la vida práctica de los hombres de Dios que vivieron para la gloria de Dios y para predicar el Evangelio y aún llegaron a muerte por predicar el Evangelio, nos enseña suficiente. No hay nada más importante justamente que anunciar el Evangelio. No hay nada más importante bajo este cielo que la iglesia tenga que hacer, aparte de vivir para la gloria de Dios, que expandir el reino. Y si nos preguntamos qué tan importante es, bueno, de inmediato podemos resumir y respondernos. Es tan importante que aún estamos vivos, los que estamos vivos del pueblo de Dios, porque tenemos que predicar el Evangelio. Porque sin el Evangelio no hay salvación. Sin el Evangelio no habrá una expansión del reino. Sin el Evangelio, prácticamente la iglesia no es iglesia. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura y podemos ver todo lo que ella nos habla con respecto a lo que debemos hacer nosotros, creo que no tenemos excusa. Y si pensamos en este bombero que te comentaba como un hombre negligente y malo, digno de castigo, pues ¿qué pensamos de alguien que tiene no únicamente el agua para apagar un incendio, sino tiene el antídoto para el único mal que no tiene solución, es decir, la paga del pecado, que es la muerte? Entonces, pienso que si vemos las cosas desde una perspectiva bíblica, ni la vergüenza, ni el temor, ni la timidez puede ser suficiente como la gran necesidad que yo tengo de que las personas sean salvadas. Así que creo que no necesitamos una consejería de alguien como para qué consejos o qué tips puedes darme para que yo haga esto. No, la Escritura es enfática. Estamos nosotros aquí justamente para ser sus testigos y esparcir el Evangelio en todo lugar, en todo tiempo, a toda criatura, como bien dice la Escritura. Y pienso que al contemplar la eternidad y la condenación en el infierno, y a la vez ver que el Evangelio tiene el poder de Dios para rescatar a esas personas del infierno, somos movidos con paz, no hay excusa y hay mucha esperanza en la labor que hacemos al momento de compartir el Evangelio, Lalo. Recuerdo que, no sé si te acuerdas, hace unos años que pasamos por la serie de Hechos. Sí. Me acuerdo mucho de un sermón que fue mucha bendición, pastor. Se llamaba Él llama, Él envía, Él obra. ¿Te acuerdas? Oh, sí. Que fue, creo, una serie como de 3, 4 sermones y fue de mucha bendición. Y pastor, hablando de, pienso que el hermano, ahorita leí un poco la pregunta. Supongo sabemos que pues el llamado está, ¿no? Y no hay excusa que podamos tener de ningún tipo. No es que yo tenía miedo o cualquier cosa, ¿no? Que muchas veces nos hacemos y nos damos cuenta que es pecado, ¿no? En nosotros. Pero pensando a lo mejor en, no sé, en algún consejo práctico, yo recuerdo que el Señor nos ayudó mucho como iglesia, o especialmente al Ministerio del Cordero es Digno, cuando cursábamos el seminario, ¿te acuerdas? Y no sé, pensaba que algún consejo práctico, creo que nos motiva mucho que los hermanos fuéramos juntos, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Ajá. Sí, desde esa perspectiva de la pregunta, sí, hay cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si recordamos cómo el Señor envió a los apóstoles, no los envió solos, los envió juntos. Y si vamos al Antiguo Testamento, vemos que para tomar el testimonio de alguien como fiel tenía que haber 2 testigos. Y aún hoy en día eso continúa vigente. Entonces, ¿qué sucede cuando yo voy acompañado de alguien? Él me va a motivar y yo lo voy a motivar. Si él no quiere y yo quiero, lo voy a incentivar a que lo haga y viceversa. Entonces, sin duda, creo que sí podemos ser muy bendecidos cuando uno entre nosotros tiene todo el deseo de hacerlo, porque esto va a ser un contagio. Si ahora que mencionas, si recordamos aquel tiempo cuando solamente una persona predicaba en la iglesia y después de estudiar y ver la palabra y profundizar y tener ejemplos prácticos de quién predicaba, pues los demás ahora están predicando y al momento el Señor nos ha permitido ver la cosecha de Cristo, cómo hay evangelistas dentro de la congregación que están sin descanso predicando el evangelio todo el tiempo. Ya es algo como normal para ellos, algo
cotidiano. Entonces creo que si hay algún hermano entre una congregación que tiene el deseo, pienso que aquellos que aún no sienten esa necesidad de hacerlo deben apoyarlo. Y sin duda, de una u otra forma, ellos terminarán haciendo lo mismo. Hay algunos métodos buenos que podemos usar, como yo voy contigo a predicar el evangelio y en lo que menos te des cuenta colocaré una bocina y el micrófono y diré buenas tardes, Lalo quiere decir algo, y no queda opción más que hablar. Pero viéndolo desde otra perspectiva más normal, creo que siendo la voluntad del Señor, yo creo que las oraciones fervientes y el poder llevar ese ejemplo de alguien que no solamente obedece, que debe hacerlo, sino que tiene gran anhelo porque el Señor salve a los perdidos por amor a Cristo, pienso que va a ser inevitable que de una u otra forma algunos comiencen a predicar. Sin duda creo que aunque no es un don de evangelista, sí va a haber algunos hermanos que el Señor ha dotado para que lo hagan de una u otra forma y aún más que otros, sin duda, pero eso no será excusa para que los otros no lo hagan. Por ejemplo, algunos predicarán al aire libre, como algunos de entre nosotros, a las multitudes, pero otros tal vez no tienen la voz y no tienen ese tipo de gracia que el Señor le dio a estos pregoneros que lo hacen públicamente, pero lo podrán hacer uno a uno, algunos en la escuela, algunos en el trabajo, algunos con la familia. Pero definitivamente creo sin duda que todo creyente tiene que compartir. Ahora pienso en qué puede estorbar. Sin duda el estorbo no es Satanás solamente. Él tienta para no hacerlo, para desmotivarnos, para ver cosas negativas y que pensemos que no es lo que Dios quiere, que debemos ignorar, porque he notado que cuando parece que las cosas no están bien, es cuando más el Señor obra, y es como si Satanás quiere distraernos para no hacerlo, pero si perseveramos, el Señor obra de manera más contundente. Pero creo también que cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos, por ejemplo, lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 24, podemos ver que aquí nos dice justamente algo que tengo que recordar. Yo mismo soy mi estorbo. Y dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y agrega ahí, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, cuando yo tengo una alta estima de mí y cuando yo estimo mi vida como preciosa, yo me voy a someter a mí mismo. Entonces va a ganarme tal vez la falta de tiempo, la pereza, el clima, el horario y cosas que en realidad van a ser suficientes si estoy enfocado en mí para detenerme. Pero cuando, como dice la Escritura, que el apóstol nos dice, de ninguna cosa hago caso, eso incluye también en el contexto sin duda que él está pensando en que nada puede impedir que él dé testimonio. Y supongamos, por ejemplo, que él está en cárcel, ¿no? Bueno, él va a dar testimonio en cárcel. Él está enfermo y va a ser atendido en un hospital. Bueno, él va a dar testimonio ahí. De pronto es noche. Bueno, hay gente en la noche. Es muy de madrugada. Hay gente de madrugada. Entonces no hace caso a nada de lo que pueda impedir que él cumpla la tarea. Simplemente lo hace. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo, porque debe hacerlo, pero desea compartir de la gracia de Dios a los demás. Y es justamente lo que dice en el contexto de este pasaje, el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál es el ministerio? Ser un testigo. Y dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, si yo me enfoco en mí, sin duda mi horario, mi salud, mi familia, mi tiempo, el clima me va a detener. Pero si yo hago caso al Señor y no estimo mi vida como algo tan precioso para guardarla, yo voy a poder hacerlo. Lluvia, habrá gente bajo un techo a la que le pueda compartir. De hecho, estará cautiva porque la lluvia le va a impedir. Hospital, bueno, habrá gente en cama o esperando a los enfermos, ahí cautivos para yo predicarles. Cárcel, bueno, habrá mucha gente ahí para predicar. Escuela, hay mucha gente. Trabajo de igual forma. El asunto es que si yo me enfoco en mí, si yo pongo los ojos en mí, yo me voy a estorbar y no lo voy a hacer. Y eso lo vemos hoy en día. Si llamamos al evangelismo público, a la congregación, habrá muchos que dirán trabajo, dinero, clima, hijos, esposa, esposo. Y el asunto es ese, es poner los ojos en nosotros. Y creo que en nuestra lógica eso tiene peso.
pero desde la perspectiva bíblica no tiene peso. Y justamente el apóstol nos dice, no hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino lo que él hace es ser obediente, agradecido por el ministerio que recibió del Señor Jesús, justamente para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pastor, pensando en una de las pláticas que hemos tenido y creo que últimamente hemos estado abundando en eso. Y me saldré un poquito del tema, pero creo que es en la línea y viendo cómo es la iglesia hoy en día y las cosas que nos atormentan, ¿no? Pensaba justo en eso, cómo de alguna manera el cristianismo se ha vuelto como yo y mi familia, o yo y mi casa, o yo y yo. Y nos olvidamos de los demás, de los perdidos de la obra del Señor, ¿no? ¿Qué piensas de eso, no? De a lo mejor cosas sacadas de contexto que se han vuelto en que el cristianismo es vivir bien aquí. Sí, yo creo que es un peligro que estamos enfrentando. Como decíamos al principio, hay por la gracia de Dios mucha información, mucha teología, muchos recursos, pero falta el brinco a hacerlo práctico. El Señor dice justamente que considerará prudentes aquellos que escuchen y hagan. Y aunque bien sabemos que las obras no tienen absolutamente nada que ver con la justificación, las obras sí tienen que ver con la santificación, con la obediencia, con la perseverancia de los santos. Sin duda, siempre están ahí en todo el Nuevo Testamento, todas las epístolas a las iglesias o epístolas generales, siempre hay instrucciones de hacer, de obrar, y sobre todo, como dice la epístola de Tito, debemos ser un pueblo celoso de buenas obras. Pero justamente como decíamos antes, hay un peligro ahora, el amor por uno mismo, el amor por los nuestros, que sin duda puede llegar a ser idolatría, y hay una voz constante, aunque desde los púlpitos se hace, y pienso que hay mucha culpabilidad en los pastores de no incentivar a la iglesia a ser obediente. Hay un cuidado muy extremo de nosotros mismos, pero es algo, creo que triste, porque a nosotros se nos ha dado la vida eterna. Somos nosotros bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a resucitar con Cristo, la muerte fue vencida. Entonces, por donde sea que veamos lo que el Señor nos ha dado, es absolutamente suficiente como para no enfocarnos en nosotros mismos e ir a los demás. Creo que el humanismo se ha introducido a la iglesia. Creo que también el universalismo, creo que también un abuso, creo muy malintencionado acerca de la gracia, o aún como conocemos en algunas posturas dentro del cristianismo, acerca de la soberanía de Dios. Él va a salvar. Él ha muerto por un pueblo, ninguno se va a perder, así que no es necesario que prediquemos el evangelio, Él va a obrar. Entonces, pienso que una de las soluciones a esto nuevamente es la Escritura. La instrucción, la gratitud, el amor, el dar gracia, el desear que otros vayan al reino de los cielos y como el mismo propósito del evangelio, que puedan ver la gloria de Dios. Ese es el deseo que debe haber en la iglesia. Es el deseo que hay, pero creo que tiene que ponerse en práctica. Deseo que otros vean la gloria de Dios junto conmigo. El Señor ha dicho, Padre, los que me has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. Ese es el premio del cielo, es Cristo, y ver la gloria de Dios en su faz. Entonces creo que en pensar en Cristo, pensar en su amor, pensar en su misericordia, debe mover a la iglesia a dejar de ver por ellos mismos y ver por los demás. ¿Qué podríamos nosotros conseguir? Viene a mi mente, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 15. Es un pasaje que todos conocemos sin duda, pero es bueno verlo desde la pregunta que me haces. Ahí justamente el Señor está dando una lección. Todos conocemos ese sermón. En el capítulo 5, versículo 15, el versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es interesante porque no dice, una ciudad en un monte no debe esconderse. No. No se puede. No se puede esconder. Es imposible. Los ojos del mundo están sobre la iglesia, porque el mismo Señor en Juan 17 dice, para que el mundo sepa que yo fui enviado. ¿Cómo vas a ver? Bueno, Él les ha concedido que vean por medio de la iglesia y su unidad y su amor y su práctica si Cristo fue enviado o no. Eso es claro. Pero ahí dice,
ustedes son la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿verán amor en nosotros o no verán? ¿Verán que en realidad amamos a los perdidos o no los amamos? Y él continúa diciendo, ni tampoco se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y él dice, así alumbre su luz delante de los hombres. Y aquí viene algo visible para que vean vuestras buenas obras. Y es bueno subrayar esta porción, sobre todo porque a ausencia de buenas obras como el evangelismo, pues obviamente las personas nunca quieren que los demás sepan que están haciendo algo, y sin duda la Biblia dice que no digamos a nuestra mano contraria lo que hace la otra, pero el contexto es en cuanto a limosna o ayuda a los necesitados. Nunca jamás es en cuanto al evangelismo. Nunca, al contrario, dice el texto aquí que justamente que deben ser vistas las obras que nosotros hacemos, las buenas obras, y sin duda la mejor obra de todas es compartir la fe, compartir el evangelio, es la mejor, porque de todas las buenas obras que podríamos hacer, esta es la única que puede llevar a vida eterna. Podemos dar pan, pero bueno, se acaba y mañana tienen hambre. Si damos el evangelio y el Señor salva, ellos nunca volverán a tener hambre ni sed en el sentido espiritual y tendrán la vida eterna asegurada por la gracia de Dios. Entonces hay una moda, creo, de esto. Bueno, es que tú no sabes que yo estoy predicando, pero sí predico. No, la realidad es que es una mentira, porque no estás predicando. Porque si estuviese haciéndolo, es visto por todos y debe ser visto, porque no podemos nosotros ignorar una verdad. Si tú eres un hombre de evangelio y de evangelismo, los que te veamos vamos a sentirnos inspirados y lo vamos a hacer. Todos nosotros sabemos que muchos de nosotros fuimos inspirados por hombres que están en la Escritura, pero también por hombres contemporáneos o tal vez de siglos pasados, como George Whitefield o Wesley o John Huss, y hombres que dieron su vida predicando el Evangelio. Así que sí, las vidas de los hombres que obedecen y en amor predican el Evangelio nos llaman la atención. Son esa ciudad asentada que no puede ocultarse. Son esa luz y esa sal que hacen un contraste absoluto en este mundo caído individualista. Entonces pienso que la realidad es que debemos predicar el Evangelio, y el Evangelio debe ser oído y visto, porque de esta forma los perdidos serán alcanzados, pero también la iglesia va a ser inspirada. Y dice justamente el verso 16, así alumbre su luz delante de los hombres. ¿Y qué hace la luz? Va a alumbrar a los hombres, y si es una luz muy destellante, los va a encandilar, y podremos ver que están encandilados por la luz del Evangelio. Y justamente es lo que dice, para que vean sus buenas obras, y el propósito es y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Lo dije antes, el Señor Jesús dice, para que vean mi gloria. ¿Qué pasa con esta obra del Evangelio? Bueno, esos hombres van a poder glorificar al Padre que está en los cielos. ¿Cómo es posible que los hombres lo glorifiquen? Bueno, hace alusión que justamente al recibir el Evangelio y la vida eterna podrán glorificar a Dios en la eternidad. Entonces pienso que no tenemos escapatoria. Sin duda creo que el Señor nos ama, aunque no cumplimos a la tarea de dar el Evangelio, sin duda. Mas sin embargo, creo que no solamente hay obediencia y adoración al Señor cuando lo hacemos, sino también hay un gozo en nuestro corazón. Hay mucho gozo, hay mucho ánimo, mucha esperanza, mucho amor. Nuestro corazón se va enterneciendo, en el buen sentido de la expresión, cuando nosotros estamos dando de la misericordia del Señor por medio de la predicación del Evangelio. Así que podemos tomar ánimo, cobrar ánimo en nuestro corazón. Sin duda se necesita valentía, se necesita fervor, huir de la pereza, pero sobre todo mucho amor por aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Amén. Pues sería todo, pastor. Como siempre es un gusto y un placer platicar contigo. Gloria a Dios. Esperamos que sea bendición para los hermanos. Amén. Que el Señor se sirva de esto.